Yair, ¿qué le está pasando a Lourdes? ¿Qué le dieron? ¿No le dieron flores amarillas? Dice mejor que eso. Ah, qué relax, chicos. Es el momento del relax. Yo no hablo o me pegan. Ay, no. ¿Será capaz, Fátima? Bueno. Todavía la duda. Yo me recuerdo cuando te corregía, pero creo que ahora está ocupada en otros asuntos y ya no te corrige. Ay, no. Eso no es cierto, Yair. Ella es un dulce. Fátima es un angelito de Dios. Ay, chicos. ¿Quién tuviera la edad de ustedes? Amor y paz. Sí, me consta. ¿Con qué amor tratas a Byron y a Yair? No, con amor trata a alguien más. Pero todavía le alcanza para ustedes un poquito. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Ya di suficiente tiempo, pero ¿dónde andarán los demás? Ah, chicos, es divertido. Todo por los problemas en el amor que tiene James. Se le están muriendo los animalitos, dice. No le rinde el dinero. No, licenciada, tampoco tan así. No, solo es en el amor. Sí te rinde el dinero. O sea, sí, solo los problemas solo son en el amor. Si viera la gran liada que hice aquella vez. Hijo, de veras. Con decirle que el problema es así, es internacional. Ay, no. Es que como yo conozco gente de otros lados del mundo, entonces, digamos que se vieron involucrados en cierto modo. Entonces, créame que ese lío fue demasiado fuerte. El día que los vi afuera. No, o sea, fue hace ya bastante tiempo, pero aún me sigue persiguiendo a día de hoy. Híjole. Pero bueno, todo sea por el amor. Bueno, ya llegó Stephanie Cristina, ya llegó José Javier, Carlita, ya está. Bueno, Dylan ingresó bastante temprano, ya está la mayoría, Carlos Adrián. Ya tengo una invitada especial que es la hermanita de Angelín. Y vamos a dar inicio a la clase. Ya le di tiempo a los demás chicos, no aparecen y si no nos atrasamos. Creo que ya todos andan disfrutando del feriado que es del 20. ¿20 es qué? 20 es domingo. Pero a nosotros no nos lo corren, entonces sí tenemos que trabajar el lunes 21. Bueno, buen día para todos, bienvenidos. Es un gusto volverlos a saludar. Vamos a continuar con nuestra unidad número 5, que son los costos de producción. Y estamos viendo los diferentes conceptos de costos. Como siempre, cualquier situación que no les quede claro, cualquier cosa que les quede duda, no tengan pena en interrumpirme, que yo con mucho gusto los atiendo. Bueno, ¿qué costes son fijos y cuáles son variables? Si yo le preguntara a Jordi, buen día Jordi. Buen día Jordi. Bueno, no está Jordi en la clase. Stephanie Cristina, buenos días Stephanie. Buenos días. ¿Me podrías dar ejemplos de costos fijos y de costos variables? De costos fijos, tal vez el alquiler, que no importa el volumen de producción, que se va a seguir teniendo que pagar el alquiler. Y de variables, no sé, tal vez la gasolina, cuando transportan material. Los combustibles. Gracias, Stephanie Cristina. Así es, un costo fijo podrían ser los alquileres, que no dependen de la producción. Y un costo variable podría ser los combustibles que utilizamos para mover las máquinas y poder producir, que entonces estos sí tendrían que ver con el proceso productivo. Gracias, Stephanie. ¿Cómo sabemos qué costes son fijos y cuáles son variables?
La respuesta depende del horizonte temporal que estemos considerando. En un horizonte temporal muy breve, por ejemplo, 1 o 2 meses, la mayoría de los costes son fijos. ¿Se recuerdan el video que vimos de los costes fijos y variables, donde nos hablaba en la empresa de la Tata Mari que en un corto tiempo no pueden modificarse los costos? Entonces, en un corto tiempo, todos los costos resultan ser fijos en un corto tiempo, 1 o 2 meses. En un horizonte tan breve, una empresa normalmente está obligada a recibir y pagar los envíos contratados de materias primas y no puede despedir fácilmente a ningún trabajador, independientemente de lo mucho o poco que produzca. Podríamos decir, bueno, sí podemos despedir un trabajador de hoy para mañana, pero no es usual, ¿verdad? A lo mejor vieron en las redes sociales un programa mexicano que el conductor estaba presentando el programa y se presenta el director y en ese momento lo despide. Se puede dar, pero no es usual. Normalmente el proceso de despido de un trabajador pues lleva su tiempo, ¿verdad? Más cuando se le está despidiendo en forma injustificada y el trabajador tiene derecho a apelar ese despido o esa suspensión. En un tiempo bastante corto, no se puede decir, bueno, pedimos materia prima ayer y hoy decimos ya no la queremos, si ya la pedimos. En un corto tiempo no podemos decir, bueno, este horno no nos está funcionando bien y ahorita vamos a ir a comprar otro. En un corto tiempo no se puede hacer eso. Hablábamos también de los plazos cortos y largos, que hay situaciones que no se pueden cambiar de un día para otro. Pero también hablábamos de que para lo que una empresa puede ser un corto plazo, para otra empresa puede resultar un plazo largo. Lo que para una empresa puede ser un plazo largo, para otra puede ser un plazo corto. O sea, va a depender del proceso productivo que estemos llevando, de la naturaleza de la empresa y de la capacidad de la empresa para convertir un plazo corto o un plazo largo. En cambio, en un horizonte largo, por ejemplo, 2 o 3 años, muchos costes se vuelven variables. Lo que en un tiempo fue un costo fijo se puede volver un costo variable. Por ejemplo, un costo fijo de una renta de alquiler. Durante un tiempo nosotros estuvimos rentando un local porque lo necesitábamos por no tener mayor espacio en nuestra empresa. Pero de repente nosotros pudimos agrandar la empresa y esa bodega que rentábamos fija, la vamos a rentar de vez en cuando que necesitemos un poquito más de espacio y que nuestro edificio no dé. Ese costo que era fijo durante un tiempo, después cuando nosotros ya logramos modificar nuestro local y tenemos más espacio y ocupamos esa bodega rentable solo durante algunos días, ese costo se va a volver variable. En un largo horizonte o un plazo largo, si la empresa quiere reducir su producción, puede reducir su plantilla, comprar menos materias primas y quizá vender incluso parte de su maquinaria. Hay personas que, por ejemplo, la empresa les dice, solo vas a trabajar hasta diciembre. Por ejemplo, las personas que están por contrato. Firmamos contrato hasta el mes de diciembre. Por ejemplo, nosotros en la universidad firmamos contrato hasta el 30 de noviembre. Durante todo el semestre, de julio a noviembre, nosotros somos un costo fijo para la universidad. Pero a partir de que termina nuestro contrato el 30 de noviembre, ese costo fijo se va a convertir en variable si la universidad, por ejemplo,
en el mes de diciembre nos contrata para trabajar actividades en vacaciones. De julio a noviembre éramos un costo fijo. Pero a partir del 1 de diciembre en adelante, si la universidad nos quiere contratar solo para trabajar ciertas actividades, nos vamos a convertir en un costo variable. Si la empresa quiere reducir su producción, puede reducir su plantilla. La plantilla es la nómina de trabajadores. Tenía una plantilla fija o una nómina fija, pero de repente la empresa dice que quiere producir menos y empieza a despedir trabajadores y contrata mano de obra extra solo si le es necesario. Entonces, ese costo de los salarios, que en un tiempo era fijo, se convierte en variable porque la empresa despidió, aparte de su nómina, aparte de la plantilla que tenía, y va a contratar mano de obra extra solo si la necesita. Entonces se convierte en variable. Podría, dice, incluso vender parte de su maquinaria. El mantenimiento preventivo que tenía esa máquina era fijo. Pero si se vendió la máquina y la demás maquinaria no tiene un mantenimiento preventivo, sino que tiene mantenimiento reactivo y solo es de vez en cuando que se va a utilizar, ese costo de mantenimiento fijo se va a convertir en costo variable. En un horizonte muy largo o en un tiempo muy largo, como de unos 10 años aproximadamente, casi todos los costes son variables. ¿Por qué? Porque en 10 años tenemos suficiente tiempo para modificar cualquier bien o cualquier parte del capital de la empresa. ¿Es posible despedir a los trabajadores y a los directivos? ¿O reducir el empleo no reponiendo las bajas voluntarias? O sea, cuando un trabajador se va voluntariamente, renuncia al trabajo. Una forma de ahorrar costos sería ya no contratar más gente, que de hecho muchas empresas lo hacen. Quien más lo hace es el gobierno. El gobierno le renuncia a alguien y ya no contrata gente. El trabajo que desempeñaba esa persona se lo cargan a alguien más. La iniciativa privada también lo hace. Bueno, despiden, alguien se va voluntariamente y ya no contratan a nadie. Lo que hacen es cargarle el trabajo a las personas que se quedan. ¿Es posible entonces despedir a los trabajadores o a los directivos de la empresa? ¿O reducir el empleo no reponiendo las bajas voluntarias? Y una gran parte de la maquinaria puede venderse o no sustituirse cuando se queda obsoleta y se achatarra, o cuando ya no sirve, pues, ¿verdad? Hay empresas que van transformando su proceso productivo, que lo hacían inicialmente en máquinas manuales, y luego con la introducción de la tecnología van cambiando los procesos de manuales a tecnológicos, y se arruinó una máquina y ya no gastan en repararla, ya no necesitan esa máquina, la venden, la sacan de circulación y entonces los costos que se necesitaban para mantener esa maquinaria también se van modificando. Saber qué costes son fijos y cuáles son variables es importante para la gestión de una empresa. Cuando una empresa planea aumentar o reducir su producción, quiere saber cómo afectará ese cambio a sus costes. Consideremos, por ejemplo, un problema que tuvo Delta Airlines. Delta quería saber cómo varían sus costes si redujeran un 10% el número de vuelos programados. La respuesta depende de qué considere el corto plazo o largo plazo. A corto plazo, por ejemplo, en un periodo de 6 meses, la programación es fija y es difícil despedir a algunos trabajadores, por lo que la mayor parte de los costes a corto plazo de Delta son fijos y no disminuirán significativamente reduciendo el número de vuelos. Por ejemplo, reducir, dice, los viajes, el número de vuelos programados. Como se trata de líneas aéreas,
Y gran parte de las personas que viajan en avión compran con tiempo sus boletos. Hay personas que se van a ir de vacaciones en diciembre y compran sus boletos desde febrero, marzo, algo por ahí, ¿verdad? Imagínense que tuvieran una gran cantidad de clientes que compraron su boleto en el mes de marzo para viajar en diciembre y que la empresa o la aerolínea decidiera en julio suspender esos vuelos. La empresa se metería en serios problemas. La empresa puede ser objeto de una demanda. Como quisieron reducir la cantidad de vuelos, entonces van a decir que van a despedir personas. Esas personas si firmaron un contrato. Cuando uno firma un contrato como empleado, uno adquiere un derecho. No puede ser despedido antes que termine el contrato. Por ejemplo, nosotros que yo les decía que estamos contratados de julio a noviembre y que a nosotros nos dijeran en agosto que nos van a quitar el trabajo, como uno ha adquirido un derecho, la empresa tendrá que pagarle a uno los salarios. Si el contrato dice que se puede rescindir el contrato o terminar el contrato de común acuerdo, las dos partes tienen que estar de acuerdo en rescindir el contrato. Pero si el empleador o el patrono quiere rescindir el contrato, pero el trabajador no lo acepta, el trabajador puede pelearle al patrono los salarios por el resto del tiempo, aunque no lo trabaje. Pero hay un contrato de por medio y entonces el patrono está obligado a pagar la totalidad del contrato. Por ejemplo, Delta quisiera reducir los vuelos y al reducir los vuelos, despedir a cierta parte de los empleados. Si existe un contrato de por medio, los empleados pueden pelearle que les pague sus salarios. Entonces, a un corto plazo, Delta no puede hacer eso, reducir los viajes. ¿Por qué? Porque las personas que tienen comprados sus boletos para fechas posteriores en que están cerrando, le pueden hacer una denuncia. Y también le pueden hacer una denuncia los empleados que están siendo despedidos al limitar el número de vuelos. Esto quiere decir que en un corto plazo no se pueden cambiar los costos fijos. A un largo plazo sí se puede hacer. A largo plazo, por ejemplo, en un periodo de 2 años o más, la situación es muy distinta. Delta tiene tiempo suficiente para vender o para alquilar los aviones que no necesite y para despedir a los trabajadores. En este caso, la mayoría de los costes de Delta son variables y por tanto pueden reducir significativamente si se reducen un 10% el número de vuelos. ¿Qué significa esto entonces? Que a corto plazo las empresas no pueden hacer mayor cosa por convertir sus costos fijos en costos variables, pero a un largo plazo sí, porque a un largo plazo pues, les va a dar tiempo a modificar. Por ejemplo, Delta, si decide que en 2 años, yo no creo que haya una persona que compre su boleto con 2 años de anticipación. A lo mejor con 1 año sí, a lo mejor con 10 meses sí, que lo compren en marzo para diciembre. Pero va a ser muy raro que haya una persona que quiera comprar un boleto para 2 años después o que la compañía no se lo va a vender. Es demasiado tiempo. Entonces, a un corto plazo no es posible modificar los gastos, los costos fijos. Pero a un largo plazo sí, porque ninguna empresa va a querer vender un boleto para 2 años después. Y aparte de que no lo va a querer vender, va a ser también bien raro que haya una persona que quiera comprar un boleto para 2 años después. Entendemos cómo a un corto plazo se pueden modificar los costos fijos, no se pueden modificar los costos fijos y que a un largo plazo los costos fijos se pueden convertir en variables. Gracias, David Giovanni, gracias. Entendemos, chicos, cómo los costos fijos en un corto plazo no pueden ser modificados y en un largo plazo sí se pueden convertir en costos variables. Sí, licenciada. Gracias, Stephanie, te estaba extrañando. Bueno, continuamos.
costes fijos y costes irrecuperables. Roberto Carlos, buen día, Roberto Carlos. Buen día, Roberto Carlos. A ver qué dice Roberto Carlos. ¿Puedes activar tu micrófono? Ahorita sí me escucho. Ahorita sí. Ok. ¿Qué idea te dan a ti los costos irrecuperables? ¿Qué son los costos irrecuperables? Pues como tipo de gastos, tal vez. Algo que se va como, no es tanto un gasto, sino como, por decir un gasto, es como una inversión que no se va a recuperar exactamente por este material o esta inversión, pero sí por alguna otra inversión futura. Sin embargo, esto sí se representa como algo que no se va a recuperar. Yo siento como si un gasto. Gracias, Roberto Carlos. Así es. Solemos confundir los costes fijos con los costos irrecuperables. Como se acaba de explicar, los costes fijos son costes que paga la empresa que está abierta, independientemente de la cantidad que produzca. Sabemos perfectamente que los costos fijos no están relacionados, creo que fue Stephanie Cristina quien nos lo dijo, son costos que no están relacionados con la producción en sí. Los costos fijos se van a dar, estemos produciendo o no estemos produciendo. Esos costes pueden comprender, por ejemplo, los sueldos de los ejecutivos clave y los gastos de su espacio de oficina y del personal auxiliar, así como el seguro y los costes de mantenimiento de la planta. Los costos fijos pueden evitarse si la empresa cierra o abandona el sector. Por ejemplo, ya no serán necesarios los ejecutivos clave y su personal auxiliar. Los costes irrecuperables, en cambio, son costes en los que se ha incurrido y que no pueden recuperarse. Un ejemplo es el coste I+D. ¿Qué es el coste I+D? Investigación más desarrollo de una compañía farmacéutica para desarrollar y probar un nuevo medicamento. Y después, si se ha demostrado que el medicamento es seguro y eficaz, el coste de comercializar. Una cosa, en este ejemplo, una cosa es el coste de investigación y desarrollo, que es lo que invierte la compañía farmacéutica en investigar cómo podríamos crear, por ejemplo, un medicamento para el SIDA. Se me ocurre a mí. Todo lo que la empresa invierte en investigar qué medicamento podría ser efectivo, qué componentes debería de llevar ese medicamento, podría ser en cápsulas, podría ser en jarabe, podría ser inyectado. Eso es el costo de investigación y desarrollo. ¿En qué persona sí funcionaría? ¿En qué persona no funcionaría? Eso es parte de la investigación que la farmacéutica tiene que hacer para crear el nuevo producto. El coste de comercializarlo ya es otro. El coste para elaborarlo, para fabricarlo, para empaquetarlo, eso ya es el coste para comercializarlo. El coste de comercialización es el que la empresa va a poder recuperar. Lo que invirtió en comprar la materia prima, lo que invirtió en la fabricación, la mano de obra, los costos fijos y variables en que se incurrió, todo eso lo va a poder recuperar la empresa en el momento en que venda el medicamento. Pero lo que invirtió para investigar si pudiera ser efectivo o no el medicamento, eso no lo va a recuperar.
ese es un costo irrecuperable. ¿Por qué? Porque puede ser que llevó 1, 2, 3 años investigando. Hay medicamentos, por ejemplo, que están siendo aprobados para sanar el SIDA, por ejemplo. ¿Cuántos años lleva de que nosotros conocemos que existe la famosa enfermedad del SIDA? Y hasta la fecha, a lo mejor ya lo descubrieron, ¿verdad? Pero por cuestiones políticas no lo han dado a conocer. Pero ¿cuántos años? Yo recuerdo que habrán unos 20, 25 años de que ya se sabía de que existía el SIDA. Pero no hay a la fecha un medicamento que uno diga, bueno, voy a tener un tratamiento de 3 meses y me voy a curar. El SIDA solo tiene medicamentos paliativos, medicamentos para que las personas que padecen de esa enfermedad se mantengan. Otra enfermedad, y que es muy común, es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que tampoco existe hasta el día de hoy la cura. Nadie puede decir, me curé definitivamente de la diabetes. Las personas con diabetes tienen medicamentos para mantener o para llevar una vida tranquila, una vida sana, podríamos decir, si se utilizan los medicamentos adecuados y se lleva una vida saludable. Pero no hay hasta la fecha una cura. Todo lo que las farmacéuticas durante 10, 15 o 20 años han invertido para encontrar realmente la cura para el SIDA, la cura para la diabetes, la cura para el cáncer, es investigación y desarrollo. Pero esos costos son irrecuperables, eso no se puede recuperar, porque ¿cuánto podrán haber invertido en 10 años de investigación y no han logrado fabricar un producto para poderlo comercializar? Costos irrecuperables. Independientemente de que el medicamento sea un éxito o un fracaso, estos costos no pueden recuperarse, por lo que son irrecuperables. Vamos a ver. Gadeli Gardenia. Buenos días, Gadeli. Buenos días, Lick. ¿Me entendiste que es un costo irrecuperable? Pues sí. Si entendiste, si no entendiste, tú me dices y buscamos otra forma de explicar. Pues sí, es de que si ya se ha realizado, pues no puede, pues lo que, pues como se dice, ¿verdad? No se puede recuperar. Ya que, pues, esto no se puede así como que influir en nuestras decisiones, así como que a futuro, ya que pues no los podemos modificar, ¿verdad? Exacto, muchas gracias. Son costos que hablando del ejemplo de la farmacéutica, gracias Gadeli, si la farmacéutica logra crear el producto y comercializarlo, va a recuperar lo que invirtió en elaborar el producto y venderlo, pero jamás va a recuperar lo que invirtió en investigar. Stephanie Rocío. ¿Sí, licenciada? ¿Se te ocurre algún ejemplo? Aparte de la medicina, Sí, aparte de la medicina, ¿qué otro ejemplo se te podría ocurrir? podría ser todo lo que es industria del maquillaje, cuando hacen el testeo ¿cómo se llama? De los ingredientes o componentes del maquillaje y todo ese proceso que lleva a la investigación de que si es dañino o no para la piel, digamos, esa inversión ya no se va a recuperar. Exacto. ¿Qué recuperaríamos en eso, Stephanie? Es un ejemplo como el de la medicina. Lo que se podría recuperar de esa investigación es de que al realizar como una fórmula que ya funcione, van a poder generar sus productos y estos podrán ser, dependiendo mucho de su calidad, podrán ser recuperados en la inversión en cuestión de ventas. Exacto. Gracias, Rocío. Podrían recuperar lo invertido en fabricar ya el producto para la venta. Y de hecho, esos son costos recuperables.
Recordémonos que en contabilidad los gastos son los que no se recuperan y los costos son los que sí se recuperan, porque al vender lo que se produce, se recuperan los costos de producción. Sin embargo, hay costos irrecuperables, como la investigación y desarrollo que nos habla en este ejemplo. Gracias, Rocío, buen ejemplo. Otro ejemplo es el coste de una planta de fabricación de chips que produce microprocesadores para computadoras. Como el equipo es demasiado especializado para poder utilizarlo en otra industria, la mayor parte, si no todo, de este gasto es irrecuperable, es decir, no puede recuperarse. Una parte del coste podría recuperarse si el equipo se vendiera como chatarra. Imaginémonos cuántas partes lleva una computadora. Si la computadora se descompone y se vuelve inservible, todo lo que se invirtió en los demás chunchecitos que sí le quedaron buenos, es un costo que ya no se va a recuperar. Podríamos decir, bueno, se venden como repuestos, pero eso ya es otro asunto. Pero en condiciones normales, si se le arruinó una parte a la computadora, lo demás quedó inservible. Esos son costos irrecuperables. Podríamos recuperar parte del dinero si la lográramos vender como chatarra o como repuestos. Supongamos, por el contrario, que una empresa hubiera acordado hacer aportaciones a un plan de jubilación de los trabajadores mientras estaba en funcionamiento, independientemente de su nivel de producción o de su rentabilidad. Estas aportaciones solo podrían cesar si la empresa cerrara. Obviamente, si la empresa cierra, ya no hay plan de prestaciones. En este caso, las aportaciones anuales al plan de jubilación deberían considerarse como costos fijos. ¿Por qué? Porque dentro de las políticas laborales, si la empresa tiene un plan de prestaciones, dentro de ese plan de prestaciones, la empresa tiene una cuota fija, un porcentaje fijo de aportación, que cada mes lo tiene que estar dando y lo tiene que estar dando porque es parte de su compromiso legal. Pero ¿qué pasa si la empresa cierra y ya no tiene que seguir aportando al plan de prestaciones? Ese sería otro ejemplo de cómo se convierten esos costos en irrecuperables. ¿Por qué se distingue entre los costos fijos y los costos irrecuperables? ¿Cómo contestamos esta pregunta? ¿Por qué se distingue entre los costos fijos y los costos irrecuperables? Porque los costos fijos afectan a las futuras decisiones de la empresa, mientras que los costos irrecuperables no. Los costos fijos que son altos en relación con el ingreso y no pueden reducirse podrían llevar a una empresa a cerrar. Imaginémonos que estemos pagando la renta de un local donde funciona la empresa y estamos pagando, pero no estamos produciendo. O lo que estamos produciendo y vendiendo no alcanza para cubrir los gastos, pero tenemos que seguir pagando la renta del local. Si nosotros continuamos por mucho tiempo pagando la renta del local y no recuperamos, la empresa se puede ir a la quiebra. Eliminar esos costos fijos y obtener un beneficio nulo podría ser mejor que incurrir en pérdidas continuas. Sería mejor cerrar la empresa, ya no tener que estar pagando la renta del local, a seguir funcionando con pérdidas. Incurrir en un elevado coste irrecuperable podría ser más tarde una mala decisión, por ejemplo, el desarrollo fructuoso de un nuevo producto. Me imagino yo cuánto tiempo llevan las farmacéuticas internacionales tratando de encontrar un medicamento
que cure el SIDA. ¿Cuántos años han estado invirtiendo? Y hasta el día de hoy no se conoce un medicamento que con exactitud cure el SIDA. O un medicamento que con exactitud cure la diabetes, por ejemplo. Pero el gasto se ha realizado y no se puede recuperar cerrando. Lo que se gastó en investigar se gastó. Y aunque cerremos la empresa, no vamos a recuperar ese gasto. Es lo contrario a los gastos fijos. Estamos pagando la renta del local y no estamos produciendo o no estamos vendiendo. Pero cerramos y se acabó el gasto fijo. Ya no lo vamos a recuperar, pero ya no vamos a seguir gastando. A cambio, el gasto que habíamos hecho en investigar, por ejemplo, qué tipo de ropa fabricar, ese ya no lo vamos a recuperar nunca. Naturalmente, un coste irrecuperable en el que se prevé incurrir es diferente. Y como hemos señalado, afectaría desde luego a las futuras decisiones de la empresa, como por ejemplo, ¿debe emprender la empresa el desarrollo de ese nuevo producto? Se puede evitar ese coste irrecuperable. A lo mejor nosotros tenemos la idea de dar una chumpa. Vamos a ver. Gracias, Ligda Rita. Gusta saludarla. Bueno, a lo mejor nosotros tenemos la idea de fabricar una chumpa impermeable para personas que viven en la costa, aquí por donde yo vivo. Viene la empresa y desea invertir en crear una chumpa impermeable para venderla en el área de la costa. Pasó meses, pasó un año, pasó 2 años tratando de investigar si era viable poder fabricar la chumpa para estas áreas. Al final, no va a crear la empresa, no van a producir porque se dieron cuenta que la chumpa por estos lados no se vendería. Los costos fijos se los ahorró desde el momento en que no abrieron la empresa. Pero lo que invirtió en investigar si se podía o no echar a andar la chumpa, eso ya no lo va a recuperar nunca. Pero ¿pudo la empresa ahorrarse estos costes irrecuperables? Sí pudo. ¿Por qué? Porque pudo haberse imaginado que en la costa nunca van a vender una chumpa impermeable. Si aquí no se usa mayor cosa las chumpas. Aquí en este lado por donde yo vivo, las chumpas salen a relucir solo si uno va a viajar. Pero si no, ahí están las chumpas guardadas. ¿Pudo evitarse ese costo irrecuperable? Sí pudo. ¿Por qué? Porque pudo evitarse hacer el estudio para ver si creaban o no la chumpa. En ese caso, ese costo irrecuperable pudo evitarse. Amortización de los costos irrecuperables. Y le voy a pedir favor a Jorge Mario. Buen día, Jorge Mario. Buen día, Jorge Mario. No está Jorge Mario. Licenciada, solo él sí está, pero está un poco enfermo. ¿Qué tiene Pablo Sebastián? Creo que un poco de fiebre. Híjole, bueno. Entonces, no sé si a mí me permite, creo que era leer, ¿no? Sí. Ok. De acuerdo, Pablo, muchas gracias por ser voluntario. Amortización de los costes irrecuperables. En la práctica, muchas empresas no siempre distinguen entre los costes irrecuperables y los costes fijos. Por ejemplo, la compañía de semiconductores que gastó $600 millones en la planta de fabricación de chips, claramente un coste irrecuperable.
podría amortizar el gasto en 6 años y tratarlo como un coste fijo de $100 millones al año. Eso está bien siempre que los directivos de la empresa entiendan que cerrando no desaparecerá el coste anual de $100 millones. De hecho, amortizar los gastos de capital de esta forma, repartiéndolos en muchos años y tratándolos como costes fijos, puede ser una útil forma de evaluar la rentabilidad a largo plazo de la empresa. Gracias, Pablo Sebastián. Bueno, amortización de los costos irrecuperables. Vamos a ver. Bárbara, Alexandra. Buenos días, Barbarita. Buenos días, Barbarita. Bueno, no está Bárbara. Brandon No, Jason. Sí está Bárbara. Estaba un poquito ausente, pero ya regresó. Barbarita, ¿para ti qué es amortizar un gasto? ¿Qué es una amortización, pues? Como tal vez tener como un respaldo, ¿no? ¿Sabes tú qué son las depreciaciones y las amortizaciones? No, de todo, o sea, no. De acuerdo, Barbarita. Por lo menos sí estabas ahí para contestar. Vamos a ver, Byron Ignacio. Buenos días, don Byron. Buenos días, licenciada. ¿Sabes tú qué son las depreciaciones y las amortizaciones? La amortización, pues más o menos. Depreciación es, por ejemplo, la devaluación del valor de algo, si no estoy mal, conforme pasan los años. Exacto. Y la amortización, no me recuerdo, pero es como una devolución, si no estoy mal. Pero hasta ahí, lo que me acuerdo hasta ahí, soy honesto. Gracias, Byron. Y vamos a ver, Brandon Jair. Sí, Mira, Byron ya nos dijo que es una depreciación. ¿Te recuerdas tú qué es una amortización? La verdad no, pero supondría que es buscar la forma en que haya menor gastos. Bueno, gracias, Brandon. Una depreciación es el valor, como decía Byron, es el valor que va perdiendo un activo de la empresa. La ley estipula la tablita para las depreciaciones en Guatemala. Los vehículos se deprecian en un 20%. Hay maquinaria que de acuerdo a su naturaleza se deprecia en un 25%. Existe una tabla, según la ley, en que pueden depreciarse los activos. ¿Qué es amortizar? Si vemos la palabra amortizar en forma general, amortizar es ir pagando, es ir descontando una deuda que uno tiene. Por ejemplo, cuando uno adquiere un préstamo en un banco, le dicen va a tener amortizaciones de tanto. O sea, va a ir pagando una cantidad cada mes. Va a ir amortizando ese préstamo, va a ir pagando ese préstamo. ¿En qué se relaciona con los costos irrecuperables? Que los costos irrecuperables, dependiendo de las políticas de la empresa, pueden ser amortizables o pueden irse descontando, como se hace, por ejemplo, con los gastos de organización, con los gastos de funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, cuando va a ser creada una empresa, se hacen gastos para poderla registrar legalmente. Esos son gastos de organización. Y esos gastos de organización tienen un costo. Y ese costo, eso que se invirtió en crear la empresa,
en el pago de impuestos, en el pago de, por ejemplo, de un licenciado para que haga la parte legal, de un contador para que haga la parte financiera. Se pueden ir amortizando, se pueden ir descontando de su valor original. Las amortizaciones normalmente tienen, en Guatemala, tienen un 20% anual. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros invertimos, por ejemplo, 100 quetzales en crear la empresa, cada año vamos a poder amortizar un 20%, o sea, 20 quetzales, y al cabo de los 5 años, la empresa ya amortizó la cantidad completa. ¿Cómo vamos descontando? La ley le permite a las empresas que esas amortizaciones se descuenten del pago de los impuestos. La empresa tiene derecho a ciertas deducciones anuales que no están afectas al pago de impuesto. Y dentro de esas cantidades que la empresa puede restarle a la utilidad de la empresa, o sea, a las ganancias, le puede ir restando un 20% de la cantidad que está afecta al pago de impuestos. ¿Qué significa eso? Que la empresa va a pagar menos impuestos. Y la empresa tiene 5 años para amortizar, por ejemplo, sus gastos de organización. ¿Me entienden qué son las amortizaciones? El total que una empresa invirtió en crear la empresa tiene derecho a un 20% anual a descontarlo de la cantidad que ganó, y el resto, por ese sí ya va a pagar un impuesto. ¿Me entienden qué es una amortización? Sí, licenciada. Gracias, Rocío. Bueno, estos costos irrecuperables también, dependiendo de las políticas de la empresa, pueden ser amortizados o pueden ser descontados. Dice, por ejemplo, la compañía de semiconductores que gastó $600 millones en la planta de fabricación de chips, claramente un coste irrecuperable, podría amortizar el gasto en 6 años y tratarlo como un costo fijo de $100 millones al año. Eso está bien siempre que los directivos de la empresa entiendan que cerrando no desaparecerá el coste anual de los $100 millones. Imaginémonos que la empresa lleva 3 años descontando $100 millones, y al cabo de los 3 años la empresa decide cerrar, pues solo se van a amortizar esos 300 millones de los 3 años, pero los otros 3 se consideraría un costo irrecuperable. De hecho, amortizar los gastos de capital de esta forma, repartiéndolos en muchos años y tratándolos como costos fijos, puede ser una útil forma de evaluar la rentabilidad a largo plazo de la empresa. Pero ¿cómo se van a ir descontando? Como costos fijos. Recordémonos que el estado de pérdidas y ganancias toma en cuenta los costos fijos. Los va deduciendo de los costos de ventas. Por ejemplo, esos 100 millones cada año los iría tomando la empresa como que los gastó en hacer la producción, como que los gastó en producir. Y como esos costos de producción se tienen al final en cuenta para fijar un costo de ventas o un precio de ventas, ya los metimos como gastos fijos. Entonces ya los tomamos en cuenta. Cuando nosotros estamos fijando el precio de venta, que el precio de venta ya le estamos dando una ganancia, ya hemos descontado esos 100,000, y entonces cada año
la empresa va a ir recuperando ese costo a manera que vaya vendiendo sus productos. Esto tendríamos que recordar nosotros que es un estado de pérdidas y ganancias. En el estado de pérdidas y ganancias, nosotros vamos descontando de lo que se vendió. Si ustedes se recuerdan, un estado de pérdidas y ganancias empieza registrándose la venta, lo que vendió la empresa. Al total de lo vendido, le vamos descontando gastos fijos, gastos variables, todos los gastos en que incurra la organización. Al final, nos queda una utilidad bruta. A esa utilidad bruta o una utilidad antes del impuesto, ya le hemos descontado esos 100 millones porque entraron como costos fijos. Ya le hemos descontado los 100 millones. Entonces, a esa utilidad antes de impuesto, ya se lo hemos restado. Y entonces nos va a dar a nosotros, a la utilidad antes de impuesto, le restamos los gastos de organización y administración, y entonces ya nos va a dar la utilidad neta, que es la que le vamos a calcular nosotros el impuesto sobre la renta. ¿Qué significa entonces que en el estado de resultados hayamos descontado los gastos fijos? Que ya descontamos los 100 millones que los estamos tomando como gastos fijos. Y esos costos, entonces, esos costos irrecuperables que los convertimos en costos fijos, al cabo de 6 años, ya hemos descontado esos costos y entonces ya no son una pérdida. ¿Por qué? Porque los metimos dentro de los costos de producción. ¿Entendemos que por qué los costos irrecuperables pueden ser amortizables? ¿Entendemos, chicos? Sí, licenciada. Gracias, Rocío. Quisiera saber si los demás lo entendieron. Gracias, David Giovanni. Hoy no te he escuchado, David Giovanni. Bueno, David Giovanni, Rocío. ¿Alguien más que opine si lo entendieron? Para entenderlo tenemos que entender qué son las amortizaciones. Amortizaciones se ven en cuenta 1, amortizaciones y depreciaciones. Eso ya tenían que entender que es una amortización. Bueno, como ya está entendido, entonces continuamos. La amortización de unos elevados gastos de capital y su concepción como costes fijos continuos también pueden simplificar el análisis económico del funcionamiento de una empresa. A través de convertir los costos irrecuperables en costos fijos, pueden simplificar, entender si una empresa está ganando o está perdiendo. Por ejemplo, concibiendo los gastos de capital de esta forma, puede ser más fácil comprender la disyuntiva a la que se enfrenta la empresa entre el uso de trabajo y el uso de capital. ¿Se recuerda que vimos ya un cuadro donde cómo a medida que vamos agregando más trabajo, pero no agregamos capital, nos va dando una producción total media o marginal? Pues esto nos sirve para comprender a nosotros o para simplificar el análisis. Normalmente trataremos los costes irrecuperables de esta forma, o sea, como costos fijos. Examinemos las decisiones de producción de la empresa. ¿Qué pasa con la producción de la empresa? Con las utilidades de la empresa. Si decidimos que esos costos irrecuperables los vamos a tratar como gastos fijos y los vamos a ir amortizando con el paso del tiempo, ¿qué pasaría con la empresa? ¿La empresa sería rentable o estaría perdiendo? El coste marginal y el costo medio. Y eso ya lo vimos ampliamente en varias clases.
Pero nos vamos a ir con David Giovanni. Sí, licenciada. Buenos días. ¿Te recuerdas qué es el costo medio? El costo medio. Ya lo vimos ampliamente. No es el costo total. Es el costo total dividido por las unidades producidas, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es un costo medio? O sea, es como el costo que tiene cada producto, ¿no? Cada trabajador. Sí, cada trabajo. El coste medio, sí, es el promedio que produce un trabajador y que lógicamente se traduce en el costo medio del producto. El costo promedio, pues, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros producir una unidad? Gracias, David Giovanni. Para completar nuestro análisis de los costes, pasamos a continuación a examinar la distinción entre el costo marginal y el coste medio. Para explicar esta distinción utilizamos un ejemplo numérico concreto de una función de costes. La relación entre el coste y la producción, que representa la situación de los costes de muchas empresas y que se muestra en el cuadro 7.1. Lo vamos a ver más adelante, ese cuadro. Una vez explicados los conceptos de coste marginal y de costo medio, veremos la diferencia entre el análisis de los costos a corto plazo y a largo plazo. El coste marginal. ¿Qué es el coste marginal? El coste marginal, denominado a veces coste incremental, o sea, un coste que se incrementa, es el aumento que experimenta el coste cuando se produce una unidad más. ¿Cuánto nos cuesta producir una unidad más? Imaginémonos que producir las unidades que nosotros hemos estado produciendo nos cuesta $10, por poner cantidades pequeñas, nos cuesta $10. Si producimos una unidad más, nuestro coste va a subir a $12. ¿Cuál sería nuestro costo marginal? $2. ¿Por qué? Porque $2 nos costó producir una unidad más. Como el coste fijo no varía cuando varía el nivel de producción de la empresa, el coste marginal es igual al aumento que experimenta el coste variable o al aumento que experimenta el coste total cuando se produce una unidad más. Repitiendo, como el coste fijo no varía cuando varía el nivel de producción de la empresa, el coste marginal es igual al aumento que experimenta el coste variable o al aumento que experimenta el coste total cuando se produce una unidad más. Recordemos que el costo variable está relacionado directamente con la producción. Si producimos más, el costo variable aumenta. Si producimos menos, el coste variable disminuye. Como estamos produciendo más, el costo variable aumenta. Imaginémonos que aumentó en $10 el costo variable. Esos $10 serán el costo marginal que nos costó producir una unidad más. Por tanto, puede expresarse de la siguiente manera. El costo marginal es igual a la variación del costo variable dividida la variación de la producción o de la cantidad producida. Y esto va a ser igual a la variación del coste total dividido la variación de la cantidad producida. Eso sería nuestro coste marginal. Repitiendo, el coste marginal es igual a la variación del costo variable
dividida la variación de la producción total. Es igual a la variación del costo total dividido dentro de la variación de la cantidad producida. Esta sería la fórmula del costo marginal. ¿Entendemos qué es el costo marginal? Sí, licenciada. Gracias, muy amable. Bueno. Este es el cuadro 7.1. El coste marginal nos dice cuánto cuesta producir una unidad más. Veamos las columnas del cuadro 7.1. La columna 1 es nivel de producción en unidades anuales. La columna 2 es el costo fijo en dólares anuales. Costo fijo, que aquí le vamos a denominar columna 1. La columna 2 es el costo variable en dólares anuales. La columna 3 es el costo total en dólares anuales. La columna 4 es el costo marginal. La columna 5 es el costo fijo medio. La columna 6 es el costo variable medio. Y la columna 7 es el costo total medio. En el cuadro 7.1 se calcula a partir del costo variable de la columna 2, esta es la columna 2, o del costo total de la columna 3. Columna 2, costo variable, columna 3, costo total. Por ejemplo, el coste marginal de incrementar la producción de 2 a 3 unidades es de 20. ¿Por qué? Producir 3 unidades nos van a costar $98. Producir 2 unidades nos cuestan $78. 98 menos 78, ¿cuánto nos da? 98 menos 78, ¿cuánto nos da? ¿20? ¿20? Bueno, entonces dice, por ejemplo, el coste marginal de incrementar la producción de 2 a 3 unidades es de $20 porque es el coste variable de la empresa que aumenta de 78 a 98. Producir 2 unidades nos costaban $78. Producir 3 nos cuestan 98. El costo marginal entonces es de 20, porque de 78 aumentó a 98. El coste total de producción también aumenta en $20. El costo total de producción también aumenta en $20, porque de 128 pasó a 148. Cuando teníamos produciendo 2 unidades, el coste total era de 128. Aumentó una unidad la producción y pasó el costo a 148. 148 menos 128, ¿cuánto nos da? 148 menos 128. 20. 20. El costo total también aumentó en $20. Eso comprueba lo que nos decía en la diapositiva anterior, que el costo variable aumenta en la misma cantidad que aumenta el coste total. Entonces podríamos decir que el costo marginal es igual a la variación del coste total. El coste total se diferencia solamente del costo variable en el costeo fijo, que por definición no varía cuando varía el nivel de producción. No importa cuánto produzcamos, el coste fijo va a ser siempre el mismo. Si nos damos cuenta en las columnas, el nivel de producción, 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 11. Va aumentando el nivel de producción.
Pero el costo fijo, que es la columna 1, si ustedes se dan cuenta, permanece siempre lo mismo. El costo fijo no tiene nada que ver con el nivel de producción. No importa cuántas unidades vayamos aumentando, el costo fijo siempre va a ser el mismo. El costo variable va aumentando a medida que aumenta la producción. Cuando no producíamos nada, nuestro costo variable era 0. ¿Por qué? Porque no estábamos produciendo nada. Y nuestro costo fijo era 50. Producimos una unidad y nuestro costo fijo siguió siendo 50. Pero nuestro costo variable aumentó de 0 a 50. Agregamos una unidad más de producción y nuestro costo fijo era 50. Seguía siendo 50. Pero nuestro costo variable aumentó de 50 a 78. Nuestro costo fijo, a la producir 3 unidades, el costo fijo seguía siendo 50, pero nuestro costo variable aumentó a 98. A medida que va aumentando nuestro costo variable, va aumentando nuestro costo total. Veamos la columna 3. Nuestro costo fijo, sin producir, era 50. No había costo variable y entonces nuestro costo total se mantenía en 50. Producimos una unidad y entonces nuestro costo fijo era 50, pero nuestro costo variable aumentó a 50 y aumentó nuestro costo total. Perdón. 50 más 50, o sea, sumamos nuestro costo fijo más nuestro costo variable y nos da el costo total. 50 más 50 es 100. Aumentamos a 2 unidades la producción, nuestro costo fijo sigue siendo 50. Nuestro costo variable aumentó a 78. Nuestro costo total aumentó 128. 50 más 78 es 128. Agregamos una unidad más de producción. 3 unidades, nuestro costo fijo sigue siendo 50. Nuestro costo variable aumentó a 78. Nuestro costo total es 128. 50 más 78 es 128. Bueno. Agregamos una unidad de producción más, ahora tenemos 4. El costo fijo sigue siendo 50. El costo variable aumentó a 112 y nuestro costo total aumentó a 162. Si sumamos 50 más 112, nos suma 162. Agregamos a una unidad más 5 unidades producidas, el costo fijo sigue siendo 50. Nuestro costo variable aumentó a 130 y nuestro costo total ahora es de 180. Aumentó porque aumentó nuestro costo variable. Recordando que el coste total es el costo fijo más el costo variable. Producimos 6 unidades. Nuestro costo fijo sigue siendo 50. Nuestro costo variable 150, aumentó a 150. 50 más 150 de costo variable, ahora nuestro costo total es de 200. Entendemos cómo al aumentar nuestro costo variable, aumenta nuestro costo total. ¿Entendemos? Sí, licenciada. Gracias, Rocío. Gracias, David Giovanni. ¿Alguien más que haya entendido? Tenemos claro que nuestro costo total está integrado por nuestro costo fijo y nuestro costo variable. Que a medida que va aumentando nuestro costo variable, va aumentando nuestro costo total. Entendemos lo que es la columna 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 3.
Gracias, David Giovanni. A ver, los demás chicos, ¿entienden cómo nuestro costo total va aumentando a medida que aumenta nuestro costo variable? Gracias, Fernando. Gracias, Daniel, Diego, Fátima, Derek. Sí se entiende, licenciada. Gracias, Carlita. Gracias, Gadeli. Bueno, la verdad es que me interesa que comprendan cómo se manejan las diferentes tablas. Este cuadrito nos va a servir para varias explicaciones en lo que nos queda todavía de esta unidad. Hemos tomado en cuenta hasta ahorita la columna 0, que es el nivel de producción, la columna 1, que es el costo fijo, la columna 2, que es el costo variable, y la columna 3, que es el costo total. Vimos cómo a medida que va aumentando cada unidad de trabajo o cada unidad producida, aumenta nuestro costo variable. Nuestro costo fijo permanece fijo. A medida que vamos produciendo una unidad más, va aumentando nuestro costo variable y eso hace que también aumente nuestro costo total. Podemos establecer aquí nuestro costo marginal con estas columnas. ¿Cómo vamos estableciendo nuestro costo marginal? Decía nuestra explicación que en el cuadro 7.1 se calcula a partir del costo variable de la columna 2, costo variable de la columna 2, cómo al producir una unidad más, pasar de 2 a 3 unidades, de 2 a 3 unidades, nuestro costo marginal iba aumentando. ¿Por qué? Porque al producir 2 unidades teníamos un costo variable de 78. Pero al producir 3 unidades tenemos un costo variable de 98. 98 menos 78, nuestro costo marginal sería de 98 menos 78, ¿cuánto sería? Alguien que conteste, 98 menos 78. ¿Alguien puede hacer la resta de 98 menos 78? 20, licenciada. 20, bueno, entonces nuestro costo marginal, como podemos ver aquí, la columna 4 está en 20. 98 menos 78 nos da nuestro costo marginal de 20. ¿Por qué? Porque el costo marginal es el costo que aumenta al producir una unidad más. Como aumentó de 78 a 98, significa que tenemos un costo marginal de 20. Podemos ver cómo con el costo variable varía nuestro costo total, varía nuestro costo marginal a medida que producimos una unidad más. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro hasta dónde vamos? Gracias, Derek. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay comentarios, nos quedamos aquí. ¿Se recuerdan que esta semana tenemos viernes alterno? Esta semana sí tenemos clases el día viernes y entonces continuamos con el coste total medio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciada.
Esta fue entonces nuestra clase del día de hoy. Gracias, Angelín, gracias, Carlita, gracias a todos los que contestaron. Continuamos la próxima clase entonces el día viernes con el coste total medio. Esperamos el día viernes terminar esta unidad, que es la número 5. Bendiciones para todos y nos escuchamos el próximo viernes. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciada. ¡Feliz día, licenciada! Feliz día, James. Feliz día. Feliz día, Freddy Gustavo. Feliz día para todos. Bendiciones. Licenciada, todavía sigue. ¿Sí, David? Es que fíjese que tenía una